Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ernesto Castro. Estamos aquí en la Fundación Juan Marc con el director de la institución. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier Goma? Encantado de hablar contigo. Estábamos hablando antes off the record y como la conversación previa se estaba alargando tanto, pues pensamos que era mejor empezar ya in medias res. Estábamos hablando de la desaparición de los términos medios, que para Aristóteles era la virtud, ¿no? Como para muchos escritores a día de hoy es imposible la consolidación en lo que los ingleses llaman la mid-career, como a día de hoy eres o bien un escritor desconocido o bien un escritor de gran éxito que tiene el problema siempre de qué va a venir después de la gran obra. No sé, háblanos un poco cuál ha sido tu enfoque, cómo has abordado tú tu propia trayectoria como pensador, como escritor, por contraposición a otras figuras de tu generación o otras figuras incluso de la tradición. ¿Te miro a ti o miro a mí? Sí, no, mírame a mí, mírame. Sería muy raro que estuvieras mirando a la cámara. Estoy encantadísimo de tener esta charla, porque no es frecuente encontrar una persona joven, inteligente, culta, con una visión particular de las cosas, y encima, cosa que probablemente sea uno de los secretos mejor guardados, muy bien educada. Porque como tienes ese aire un poco a veces gamberro, a lo mejor la gente no sabe que luego en el trato personal eres una persona pues, con mucho encanto personal. Me considero una persona muy consciente de la gestación de mi propia carrera, porque mi primer libro es muy tardío. Publiqué mi primer libro con 38 años. Siempre me considero un autor de vocación muy temprana, y además podría incluso datarla, porque fue otoño de 1980, yo tenía 15 años, algo ocurrió, y sin embargo, de conversión de esa vocación bastante furiosa y bastante dominante y rapiñadora en obra, que era su objetivo natural, pues tardó más de 20 años, en los que me dominó por completo el sentimiento de ansiedad. Era un hombre con ansiedad. Cuando saqué mi primer libro, en 2003, Imitación de experiencia, lo saqué después de la decisión de no intentar decirlo todo en el primer libro, porque tenía unos bosquejos de obra en el que quería decir todo lo que se me había ocurrido y que respondía de una manera más o menos agónica a lo que había intuido y sentido durante todos estos años, pero no salía porque no encajaba en una sola obra. Y entonces saqué primero en 2003 uno, 2007 otro, 2009 otro y 2013 otro. Y así, en un decenio, no es que ese decenio hiciera la obra, porque en realidad la llevaba rumiando desde que tenía 15 años, pero que sí hice que se fuera atrofiando su aparición. Entonces me dio esto tiempo para tener una particular conciencia sobre qué tipo de hombre de letras, de juntapalabras, yo quería ser. Enseguida me di cuenta, y eso luego lo he razonado mejor ante mí mismo, de lo que no quería. Entonces no quería ser una persona que se beneficia de la potencia extraordinaria que tiene el poder para divulgar determinados nombres. Entonces, si tú dices una enormidad sobre los indultos, o sobre Aznar, o sobre Zapatero, o sobre Puigdemont, o si encabezas una manifestación o lo que sea, que, por cierto, pueden ser justas causas, y causas cívicas, y que como ciudadano yo aplaudo, como hombre de letras me parecía que perturbaban la pureza del mensaje que yo quería transmitir. Otra cosa que noté es que no me interesaba la actualidad. Como ciudadano me interesa la actualidad, como a todo el mundo. Como hombre de letras me estorba la actualidad, porque los vaivenes sensacionalistas de una noticia o de otra hace que muchas veces pudiera yo perder la perspectiva de lo que realmente me interesa. Que no es tan fácil saber lo que uno quiere, y a veces necesitas mucho tiempo. Y luego otra cosa, como tuve la circunstancia, que ya sabes que tiene mucho de azarosa, de que saqué mi primer libro y me dieron un premio nacional, que no es otra cosa que alguien decide que te promueve, que en este caso además fue Dani Innerarity, no me importa decirlo, y que una vez allí, de repente, determinadas personas dicen, este libro no está mal, ¿por qué no le damos una oportunidad a este chico? Sí que hizo que en un primer momento el primer libro de esa tetralogía pues tuviera un cierto barniz de obra que le ha sido bendecida quizá la primera vez por su primer libro
el premio nacional. Entonces, enseguida se me presentaron invitaciones e incitaciones que tienen que ver con lo que podríamos llamar la economía de la cultura. Entonces, tú no sabes por qué, estoy hablando de 2003, yo tengo 38 años, aceptas como natural cosas que se dicen mucho y que si no eres demasiado tonto piensas, hombre, si se dicen mucho por algo será. El literato tiene que ir a cócteles, tiene que ir a conferencias, tiene que ir a... Es bueno que esté en algún conciliábulo, que se junte que se reúna en una tertulia, que tenga buenas conexiones, que escriba en los periódicos, en fin, todo esto que tiene que ver en el fondo con el conjunto de ideas latentes que forma el capitalismo del libro. Tienes que vender mucho. Y yo me di cuenta que yo no quiero vender mucho, no es mi prioridad. Si vendo mucho, encantado. Y además, normalmente, como he mantenido una relación buena con la editorial, me alegro por ellos y haré lo que pueda porque la inversión que han hecho en mí no sea una inversión frustrante. Pero yo me di cuenta que lo que quiero no es vender mucho. Y además la venta tiene que ver muchas veces con el tran-tran de la actualidad y con oportunidades que no son mi estilo. Entonces, si me dices, Ernesto, entonces, ¿tú qué quieres? Entonces, yo espero que te lo tomes con el humor con el que tú te tomas muchas cosas. Pero es la pura y puñetera realidad. Yo quiero lo que antiguamente se llamaba gloria. Sí, sí. Si por gloria entiendes una calle, una estatua, no. De verdad, es más, si me pusieran una pistola en el pecho, yo aceptaría que incluso mis obras salieran anónimamente. Pero sí quiero cumplir lo que para mí es la función básica de la literatura tal como yo la entiendo, porque para mí la filosofía es literatura, ¿no? Que es la de arrebatar un trocito de verdad y poder ofrecerlo en mis libros. Y esa verdad solamente se conoce con el paso del tiempo. Entonces, yo no sé si lo habrás visto en algún sitio porque lo he repetido muchas veces. Cada vez que me preguntan, pues me repito porque no me invento una respuesta. Esa diferencia entre el filósofo y el sofista que decía Sócrates, verdad, ¿no? Que responden siempre lo mismo, pero, las mismas cosas. Claro, pero es que se te hace repetitivo y posiblemente aburrido. Y en cambio el sofista, pues supongo que le invitarán al circo porque puede decir cosas maravillosas cada vez que se lo pregunten. Y es que la ciencia es una disciplina que avanza a través del progreso y entonces un avance más hace que todo lo anterior sea arqueología y a nadie le importa saber cómo estaba la biología molecular en los años 60. Es un aburrimiento, saber, no tiene ningún interés, es irrelevante. Mientras que la categoría del progreso no funciona en el ámbito de las letras, porque Tolstoy no deroga a Milton, Milton no deroga a Dante, Dante no a Virgilio ni a Homero, sino que lo propio de lo literario es que si encierra verdad, y esto es mucho mejor que la ciencia, tiene una especie como de eterna primavera, está siempre de actualidad. La ciencia avanza a través de la verificación empírica o la demostración matemática, pero la literatura no tiene verificación ninguna. No tenemos ninguna prueba de que Platón sea mejor que Sófocles, o que Shakespeare sea mejor que Montaigne, o que Goethe sea mejor que Kant, o peor, porque la filosofía tiene exactamente la misma verificación que la literatura. El consenso que se va trenzando en torno a una obra a medida que pasa el tiempo. Esto es exactamente lo que yo entiendo por gloria. Es decir, como yo no sé, como creo haber tenido una vocación, luego si quieres hablamos de qué entiendo por vocación, que es la sensación de la dignidad de algo que tú anticipas en tu mente y al que te gustaría es hacer una obra que reflejara esa dignidad que anticipas, la dignidad de unas ideas, de un nudo de relaciones, de unos bosquejos, siempre activadas las facultades, todas las facultades siempre en la misma dirección, lo cual es objetivo de empobrecimiento, pero una fuerte concentración de energías, que esa fue mi experiencia, pues tienes la sensación de que, como decía Rilke, le has arrebatado el beneficio a la vida y que le has arrebatado un trozo de verdad. Si le has arrebatado un trozo de verdad, la única manera de saberlo es si el tiempo conspira a tu favor. Y por eso, te decía al principio de nuestra charla informal anterior, que una de las experiencias más intensas que yo he tenido como hombre de letras es la de que
de que todo lo que tenga que ver de verdad con la literatura es muy lento. Y tienes la sensación de que vas lento, de que vas despacio, de que todos los demás corren mucho más que tú. Entonces, hay momentos de debilidad que tengo en que dices, joder, qué bien van otros, ¿no? Qué bien lo hacen, o qué habilidad tienen. Y otros, que son la mayoría, en los que yo me afirmo en mi lentitud el paso de asno, en el que vas empujando tu carro a tu velocidad, con la convicción de que si tengo algo que decir, solamente se podrá se podrá visualizar pasado mucho tiempo, mucho tiempo. Yo hice el máster en la Universidad de Barcelona, especializado en filosofía analítica, y una de las cosas que descubrí leyendo a estos autores, sobre todo los que yo llamaría más posanalíticos, Derek Parfit, etc., es su profunda vagancia. Es decir, en la filosofía analítica publicar más de un libro a la década está considerado una frivolidad. Y de hecho hace poco descubrí que John Perry, un filósofo bastante importante que tiene unos diálogos sobre la muerte, Dios, la identidad personal bastante interesantes, su última obra publicada hace ya 9 años, o sea, todavía no podemos esperar un par de años más antes del siguiente, se llama El arte de la procrastinación. Y lo posponiendo. Supongo que luego trabajará con artículos, ¿no? Claro, sí, pero también muy relajadamente, un artículo de 30 páginas cada año, cada 2 años. Esto para subrayar una cosa, que es que la velocidad depende mucho del género, ¿no? No es lo mismo la velocidad en los 100 metros lisos que con vallas, 200, no es lo mismo la velocidad o la precocidad en el ajedrez, en la poesía, en la narrativa, en la filosofía, y esto nos plantea la pregunta, ¿qué es un joven filósofo? Porque se entiende normalmente que el ensayo es uno de los géneros más tardíos, y además se suele considerar que la gran obra de juventud o la obra con la que los filósofos pasan de la juventud a la madurez se suele publicar en torno a los 37 años. Ahí siempre están esas obras magnas, ¿no? El Gorgia se calcula más o menos con 37 años, la fenomenología del espíritu, Ser y tiempo, la gramatología. Sí. Claro, entonces tiene gracia que tu primer libro justamente fuera con 38 años, Imitación y experiencia, y que le dieran el premio nacional de ensayo, al igual que el libro de José Antonio Marina. Que también fue el primer libro, que publicó tardíamente, con ya 40, más, ¿no? con 40, 50 años, efectivamente. Y ya que ha salido la figura de Marina, pues te voy a preguntar por algo que aparece en ejemplaridad pública, dos cosas que creo que aparecen en ejemplaridad pública y que conectan con la obra o la figura de José Antonio Marina, que es el asunto de la paideia, de la educación, y el asunto de la vulgaridad ambiente, ¿no? Sí. Como sabes, en francés se utiliza el término vulgarización para referirse a lo que nosotros llamamos divulgación. Sí. Y lo que quisiera preguntarte es si existe la divulgación en filosofía, o toda filosofía por su compromiso mundano con el mundo, pues está ya escrita en una lengua vernácula, por así decir, o debería estar escrita en un estilo vernáculo, a diferencia de la ciencia, que tiene esa diferencia claramente entre lo que es investigar para el gremio científico concreto y divulgar para el gran público. ¿Qué opinas tú sobre todo relacionado, por ejemplo, con esta institución en la que nos encontramos, ¿no? La Fundación Juan March hace un trabajo pedagógico, y ¿cómo se entiende ese trabajo pedagógico? Hace un trabajo divulgativo. ¿Cómo se debería entender la divulgación a día de hoy? Tendría que distinguir muy claramente entre mi persona como escritor de mi persona como director de la Fundación, porque puedo responder a racionalidades completamente distintas. Y que las dos me parecen bien, pero son bien distintas. Como director de la Fundación, a mí me parece que en las humanidades llevan una temporada particularmente desorientada. No digo que esté mal ni que esté bien, pero están particularmente desorientadas. Y a lo mejor esa desorientación es una bendición, porque se desorientan, porque se desvinculan de dependencias que a mí no me parecen bien, no me gustan, ¿no? Por ejemplo, una cultura aristocrática, ahora hablamos, una cultura jerárquica, una cultura beata, en la que hay mucha insistencia en grandes nombres ante los que nos tenemos que arrodillar porque han sido consagrados por el canon. Entonces hay el que se haya sacudido la cultura de determinadas dependencias a mí me parece bien. La consecuencia es que está un poco desorientada, porque incluso se ha hecho causa del que no haya orientaciones, que haya multiplicidad de orientaciones. El resultado práctico es que es muy difícil saber dónde está la verdad, lo verdadero, el criterio en el ámbito de las humanidades. Entonces, el que haya
una fundación que aspire a tener un cierto clasicismo, entendido por clasicismo, algo que le concedes crédito de manera genérica, porque se esfuerzan en divulgar conocimiento que tiene una cierta seguridad, que tiene una cierta exquisitez, que tiene una cierta excelencia, autorizada por el paso del tiempo. Eso me parece que está bien, porque ilumina, porque ofrece direcciones. Tiene un inconveniente, que no te ocultaré, y es que ofrecer excelencia en el ámbito de las humanidades normalmente requiere un cierto tiempo, y en consecuencia no suele estar cerca de lo emergente. Sí. Entonces hay instituciones que están cerca de lo emergente, que asumen el riesgo de equivocarse, pero también ayudan a los que lo merecen. Entonces, la Fundación eso no lo hace. No, a veces lo hace, pero no es su misión principal, y no te digo que es autocrítica, es autolimitación de lo que te estoy hablando. A cambio, procura que en las exposiciones, que en los conciertos, que en las conferencias, que en el centro de sociología, que en la biblioteca, todo el mundo sienta que nos podemos equivocar, pero que si lo hace la Fundación, por algo será. Vale. Merece la pena que lo explores, ¿no? Eso en cuanto a la Fundación. Ahora, mi propio criterio. Mi propio criterio es, voy a decirlo en 2 o 3 ideas, porque esto da para bastante. No sé si para las 4 horas de una de las conversaciones que tuviste. Y es que, a mi juicio, la gran filosofía es filosofía mundana. La gran filosofía es filosofía mundana, porque asume su condición literaria. La filosofía tiene un alma desde su origen, que tiene sentido, porque entonces la filosofía tenía algo así como administradora de todas las ciencias, de matemática, de la biología, de la astronomía, de la ética, de la estética, y progresivamente en el tiempo se ha ido produciendo una especialización. Una cosa es la biología, otra cosa es la política, otra cosa es la ciencia, y entonces la filosofía, a mi juicio, debe apropiarse positivamente de su condición estrictamente literaria. Pero desde el principio ha sentido una tentación, una admiración, un complejo respecto a la ciencia. Pero esto estoy hablando desde Parménides. Y entonces, ¿por qué? Pues porque la ciencia ofrece exactitud, sistema, rigor, un poco de prueba, a veces incluso de prueba, que dice, hombre, no soy un sofista, no soy un literato, no digo cosas de los dioses y los héroes, no digo cómo me siento si como Arquíloco he abandonado el escudo, sino que lo que yo digo es verdad, lo que digo yo es objetivo. Entonces, en mi juicio, en mi opinión, cada vez que la filosofía trata de emular a la ciencia se equivoca. ¿Y qué es lo que ocurre? Que normalmente la filosofía ya no habla del mundo, sino que habla de libros, no habla para todo el mundo, sino que habla para iniciados a través del lenguaje codificado, y no habla con mundo, es decir, con gracia, con estilo, con belleza, con amenidad, sino que habla de una manera extremada y exageradamente seca, imitando a la ciencia. Entonces, todavía hoy, tú has hablado de los filósofos analíticos, para mí serían uno de los buenos ejemplos de una filosofía que emula la ciencia, que dice que en el fondo envidia la exactitud de la ciencia, les gustaría hablar de las ciencias filosóficas, admiran a Husserl, que todavía tienen esa especie de cercanía a lo científico, y que en el fondo lo que a ellos les gusta es ser científico, y para ser científico en el ámbito de filosofía, lo más científico que puede ser siendo filósofo es los libros del canon, recuperar los libros del canon y revisitarlos una y otra vez, y luego hacerlo para los tuyos, con un lenguaje especialista para los tuyos. Y luego, si eres seco y si eres burdo y si eres tosco y si no tienes humor, no tienes elegancia, indicio de que eres serio, eres riguroso, estás haciendo las cosas bien, eres científico, ¿no? Sin embargo, hoy las leyes de Platón no las lee nadie, pero el Fedón lo sigues leyendo, que es el más literario de todos. Pero no solamente porque es muy hermoso y porque dice cosas muy, muy profundas, y porque además se expresa muy bien, que se haya hacer las cosas con mundo, es que ahí Platón asume la condición literaria de la filosofía. Por tanto, para mí,
hacer gran filosofía, no filosofía divulgativa, no filosofía de divulgación o de vulgarización, aunque si quieres ahora entiendo qué entiendo por vulgaridad, porque entiendo una cosa que es bastante positiva, ¿no? dentro de lo que cabe. Para mí, hacer gran filosofía, filosofía de Platón, Aristóteles, que es un extraordinario filósofo, sin embargo, como sabemos sobre todo sus apuntes, tiene un prurito científico, que a mi juicio lo hace a veces seco y antipático. A mí Kant, por ejemplo, me parece un filósofo de un ethos estético literario extraordinario, a veces sepultado por pedaladas de erudición histórica. Además, él mismo lo dice, que en las cartas previas a la publicación de la Crítica de Razón Pura, dice que a diferencia de sus textos de juventud o precríticos, él quiere exponerlo con ese modo casi geométrico, sistemático, él escolástico. Quería ser el nuevo Newton. Efectivamente. Es decir, el nuevo científico. Y Spinoza, porque Spinoza tiene un asunto, que es que tiene una pretensión tan rigurosa y tan matematizante que al final se convierte en poético por uniendo a los compuestos. Sí, eso sí. Es evidente. Vamos a ver, a mí Spinoza o Kant me parecen que tienen, como Platón, un ethos que es, cuando realmente es filosófico, es literario, es poético, es rapto por la musa, es enamoramiento, que dice aquello de Scheller, ¿no? El primero precede el amante antes del conocedor. Entonces, yo veo un amante, la palpitación de la carne trémula del amante en Spinoza o en Kant, pero todos ellos, los dos, con unas capas que son tributarias de su época. Es que Spinoza es casi contemporáneo de Leibniz o de Newton, y Kant es que te viene a decir: yo quiero ser el Newton de la filosofía frente al escepticismo de Hume. Entonces, esa pretensión que tan grande les hicieron en su época, hoy lo leo como estorbo, porque hay páginas y páginas que dices, yo entiendo que tengas ese prurito de exactitud academicista que responde a la perfección de tu sistema, pero literariamente esto es pobre. Literariamente esto es pobre. Para mí un ethos extraordinariamente poético lo tiene Hegel también. Tú te coges, luego está también combinado con unas abstracciones. Hay frases y párrafos de Hegel que me parecen de poeta. Es decir, qué hermosura de cómo lo estás diciendo, aunque se le reproche su lenguaje. ¿Sabes que Hegel era compañero de Hölderlin? Antes de conocer a Hölderlin escribía con toda claridad y se contagió del lenguaje rapsódico de Hölderlin y entonces empezó a escribir con ese otro lenguaje. Con todo, tiene momentos que a mí me parecen de gran estilista. Lo que te quiero decir es que, para mí, si cogemos la historia de la filosofía, a muchos les quitaría la ganga que es propia de la época, y me quedaría con el momento literario profundo que muchos de ellos lo tienen. Y eso sería filosofía mundana, que es gran filosofía. Lo que te quiero decir, porque es filosofía sobre el mundo, no sobre libros, para todo el mundo y con un poco del mundo. Y cuando digo para todo el mundo es, ¿por qué, si tú aceptas que la filosofía es literatura y llevas hasta el final su condición literaria, ¿por qué el novelista escribe novelas que lee todo el mundo y no solamente otros novelistas? ¿Y por qué el filósofo, que en el fondo lo que trata es de cuidar de la interpretación del mundo de la gente y enriquecer y dignificar su carácter nativamente filósofo que todo el mundo tiene, con tu propio constructo, con tu propia obra, que no debería tener otro objetivo, que es que la gente a la que te lea tuviera ellos una visión del mundo más refinada, más profunda, más estructurada, más consciente, más digna de ser vivida? ¿Por qué el filósofo debe escribir libros solo para otros filósofos? Hace unos años publicaste una carta a las fundaciones españolas, por hacer una última pregunta acerca de tu papel como director. Este año se cumplen 18 años desde que empezaste a dirigir esta institución. Ya has alcanzado la mayoría de edad directiva. Felicidades. Pensado, pero sí. Me parece que es muy interesante esa carta, porque en esa carta, pues, digamos, criticas toda la retórica ideológica de la filantropía, las instituciones sin ánimo de lucro, y tú dices que las fundaciones se encuadran dentro de la economía distributiva. La característica de las fundaciones frente a las cajas de ahorro y frente a las empresas es que son entidades transitivas e impersonales, ¿no? ¿Cómo era la fundación cuando tú tomaste el mando en 2003 y cómo es ahora? ¿Cuál han sido los cambios y
Y dentro de los 3 modelos que tú ofreces de mantenimiento de una propia institución, ¿cuál es por el que habéis apostado aquí en la Fundación Juan Marc? Sí. Me maravilla que hayas leído esta... Es un texto delicioso. Me maravilla. Lo tengo un poco olvidado, por cierto. Si lo has leído recientemente, a lo mejor te pregunto qué decías sobre esto, sobre el otro. Cuando estaba en el Centro Europeo de Fundaciones y luego la Asociación Española de Fundaciones, en la Junta Directiva, en las asambleas nacionales, incluso alguna vez fui al extranjero, al Centro Europeo de Fundaciones. Es verdad que yo tengo un lado, si quieres, un poco huraño, en el sentido de que yo estoy familia, fundación, literatura, no pongo orden, pero al final me doy cuenta que yo soy eso, ¿no? Familia, fundación, filosofía, las 3 Fs, ¿no? Es verdad. Entonces, lo demás, amigos, por supuesto, un montón, amigos que cultivo, me gusta pasear, juego al tenis, ahora voy a jugar al tenis. O sea, tengo aficiones como todo el mundo, es un hombre que hace lo que puede como todo el mundo, sin ningún interés particular. Pero bueno, yo soy al final, quiero pocas cosas, me centro en esas pocas cosas y me doy cuenta que las cosas que hace la gente para mí son torturas. Son torturas. Algunos actos sociales, que luego voy y me desempeño bien, porque luego resulta que a mí la gente me gusta. Y además soy muy preguntón. No sé la de veces que viene aquí a la gente a la fundación: Javier, me gustaría conocerte por esto y por lo otro. Soy yo el que les hago las preguntas. Oye, pero cuéntame tú. Y me cuentan, y cuando termina la hora me dice: bueno, me voy yo, la próxima vez hablas tú. Sí, porque soy muy preguntón. Ya a mí me divierte la gente, yo disfruto con la gente. Pero la socialización organizada del cóctel o de la recepción. Luego, otra cosa que me pasa es que no tengo beatería. En el sentido de que soy persona que admira poco y desprecia nada. No veo a nadie por encima y no veo a nadie por debajo. Entonces, si está el rey, o está el ministro, o está Bin Laden, es que me da exactamente igual, ¿no? Y por tanto, uno de los alicientes que puede tener salir, que es ver gente y conocer gente importante o gente poderosa, no me influye. Realmente creo que mi mayor compromiso con la sociedad, aparte de la fundación, es intentar hacer un buen trabajo literario, que lo que yo haga esté lo mejor que yo pueda, ¿no? Entonces, eso me lleva a que las reuniones del Centro Europeo de Fundaciones, la Junta, me aburrían mucho. Y encima les veía que la retórica que usan para comprenderse a ellos mismos no me la creía, no respondía a lo que yo veía. Entonces, amablemente me ofrecieron no una, sino 2 veces darle la conferencia inaugural y entonces en una de ellas casqué este discurso, que luego era un poquito retocado, lo convertí en la carta a las fundaciones españolas. Pues yo veo que el sector de las fundaciones en general es un sector con un pobre discurso. Es un discurso, una autocomprensión pobre. Las 4 frases hechas sobre la sociedad civil, el reparto de los bienes, la participación, eso parece como que vale, y queda desmentida instantáneamente por la realidad. Pero la realidad no es mala, lo que pasa es que es otra. Eso es lo que procuré decir allí. Uy, espérate. Sí, no, es que a veces ¿Ya estás... ¿Hemos enrollado o qué? No, ya no llevamos aquí 2 horas ni de coña. Espérate un segundo. Tengo que decirte que también parte del encanto de tubero de mis entrevistas es que a veces es que es muy cutre, es que es cutre. O sea. Me encanta, porque es la ausencia de formalismo y la ausencia de hieratismo, y como si te vas al baño y vuelves y te traes una cerveza, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Entonces, yo al final pues dimití de todo, porque es que hacen un buen trabajo, pero no es mi taza de té, por decirlo así, ¿no? Y aquí en la fundación, mira, este es un tema que seguramente te contestaré mejor cuando yo me jubile o cuando me vaya de aquí, porque estoy en marcha. Cuando yo heredé la fundación, había estado anteriormente un director que se llama José Luis Yuste, que hay una cosa, podría hablar más extensamente, como es natural, pero hay una cosa muy positiva de él que me gustaría decir. Y es que es una persona que me transmitía la importancia de lo que estaba haciendo. Entonces, como las fundaciones, sobre todo las fundaciones grandes, muchas veces son
cementerios de elefantes, aparcaderos de gente que ya ha terminado su vida económica o su vida social o su vida política. Venga, le hacemos director de esto. Y entonces tiene un aire como mortecino, como pues, otras veces no, ¿no? Pero al contrario, y además yo creo que hemos mejorado mucho en eso, pero ha tenido históricamente un aire secundario, donde además es un sector en el que se paga regular, con lo cual pues venían gente un poco como que acepta de sí mismo y de su carrera una retribución mediana, por decirlo así, donde por tanto la autoexigencia tampoco, y la exigencia tampoco podía ser extraordinaria. Entonces, cuando ves a una persona que te transmite que estás trabajando en un sitio que es importante, eso se me quedó grabado. Entonces, claro, yo, como dices tú, 18 años aquí, he tenido el respaldo absoluto de la familia y del patronato. Esto lo digo porque, en primer lugar, si la fundación ha cometido fallos, no es falsa humildad decir que es mi culpa. También te diré que casi coincidió mi dirección aquí con mi primer libro, y hubiera podido haber rivalidades, celos, cuestionamientos a mi carrera literaria, y he encontrado todo lo contrario. Entonces, con la confianza extrema de la gente de arriba, pues he podido hacer una fundación en la que diré que una de las cosas que me atribuyo es lo que Ignacio de Loyola llamaba discernimiento de espíritus. Es decir, yo creo que yo hablo contigo 15 minutos y creo que te conozco bastante bien. Incluso diré que aquello que no sé, digo que no sé, pero no me lo invento. No proyecto cosas nuevas, ¿no? Entonces, en la fundación, un mérito que me atribuyo es que he elegido bien la gente. Y he puesto muchísimo énfasis en la gente. Como llevo 18 años y nadie me mete prisa, pues he podido permitir que unos se jubilen, otros se prejubilen, otros se vayan, otros... Entonces, con bastante suavidad, diría que tengo un equipo absolutamente extraordinario, con el que estoy muy compenetrado, y no solamente, que siempre digo, gente competente hay mucha, pero yo quiero gente competente que sepa trabajar en equipo y sea buena gente. Y esto he tenido tiempo durante 18 años para observarlo. Entonces es una fundación que objetivamente es una fundación única. Como tú muy bien dices, las fundaciones tienen 3 fuentes de financiación, lo mencionabas en tu pregunta. Una es la taquilla, otra es el patrocinio y otra es el propio patrimonio. Entonces, de la taquilla, si tú eres una fundación, imagínate, solo vives de taquilla, pues eres una fundación empresa. Porque yo quiero hacer una exposición que vale 300.000 euros, entonces solamente puedo hacer aquellas exposiciones cuya previsión de ingresos sean 300.000 euros. Ventaja, dependo tienes una nueva exposición, aumentas y enriqueces la oferta. Inconveniente, solo harás aquellas exposiciones que tienen una previsión de ingresos de 300.000 euros. Segunda clase de fundación fundraising, y es que todo el dinero lo obtienes de un patrocinio. Tú no tienes ni un dinero, tu entrada es gratis y necesitas 300.000 euros. Ventaja, o tienes una nueva exposición de Picasso, de lo que sea. Inconveniente, el patrocinador, de manera sensata, que yo admito perfectamente, querrá patrocinar aquellas exposiciones que pongan a su marca en un contexto positivo, porque quieren asociarse al arte, quieren asociarse a la salud, quieren asociarse al medio ambiente, entonces te dan esos 300.000 euros. Y luego están aquellas fundaciones que ni taquilla ni piden, sino que tienen patrimonio. Nosotros somos estas, fundaciones que se llaman patrimoniales. Pero dentro de las fundaciones patrimoniales hay 2 clases, que son las que el dinero te lo ha dado la empresa o el banco, o te lo ha dado la familia. Cuando te lo ha dado la empresa o el banco, aunque sea la misma familia las que... Los match, te pueden dar el dinero a Banca Match o su bolsillo. Entonces, si te lo ha dado Banca Match, por estatutos, la fundación tiene obligatoriamente, legalmente, que contribuir al cumplimiento de la función social de la banca. Porque si no, no tiene sentido que se gaste el dinero. Entonces, eres un poquito instrumental respecto a los fines de la banca. En nuestro caso, nos lo ha dado el bolsillo de la familia. Y entonces tenemos una fundación que renuncia a la taquilla, todos nuestros actos son gratuitos, renuncia al patrocinio, nos gastamos nuestro propio dinero y nuestro propio dinero es familiar. Ahora, hay el último matiz,
Y es, ese dinero que es familiar, lo normal es que si Amancio Ortega crea una fundación, pues lo normal es que salga de su bolsillo, si decimos que es Amancio Ortega y no Inditex, pero que tenga el dinero puesto en algún sitio, no tiene una cuenta corriente con ese dinero. Y son muchas veces acciones de su propia empresa. Entonces te dice, pumba, te doy 200 millones de euros en acciones de mi empresa. Eso es normal. Entonces, al principio, que la fundación tenga valores de la empresa matriz es normal. Pero tú, Ernesto, si vas a gestionar tu propia hacienda y tienes un poco de ahorro, dices, bueno, pues coloco un poquito de ahorro aquí, otro poquito de ahorro, es decir, diversificas. ¿Por qué no pones todo en el mismo sitio? Porque si lo pones en el mismo sitio, los pones al riesgo de que todo se ventile. Entonces, ¿qué haces? Diversificas. Cuando una fundación que nació de un bolsillo privado, pero pasa una generación, 2 generaciones y 3 generaciones, y ves que sigue en la misma empresa matriz, lo cual no tiene un sentido desde el punto de vista de la viabilidad económica de la fundación, es muy sospechoso de que el patrimonio de la fundación sea instrumento de dominación de la empresa matriz. Es decir, que el que se sienta en el grupo tal, se sienta en parte porque es presidente de una fundación cuyo patrimonio es una cartera de valores de la empresa matriz. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, en nuestro caso es una fundación de todo gratis, una fundación sin patrocinadores, una fundación patrimonial, una fundación familiar y con patrimonio diversificado, que no tiene otro objetivo que la viabilidad económica a largo plazo de la fundación. Esto condiciona directamente el tipo de programación que hacemos y la soberanía absoluta de los gestores respecto a nuestras actividades. Entremos ya en la tetralogía de la ejemplaridad, que si no, no vamos a poder hacerlo. Imitación y experiencia es un gran libro y ahí expones las 4 formas de imitación de las ideas, del mundo de Dios, de los modelos o prototipos. Y un tema que me hubiera gustado que desarrollaras un poco más, pero bueno, entiendo también lo que tú has dicho, que era un libro que pretendía decirlo todo y al final fue una primera parte de una obra en 4 entregas, es la importancia de los ejemplos en la ciencia. Has explicado previamente cómo la filosofía, a tu juicio, no es ciencia, sino que tiene que ver más bien con el campo de las artes y la literatura, pero la filosofía, desde luego, lo que, si no es ciencia, sí que puede ser filosofía de la ciencia, sí que puede teorizar de la ciencia desde fuera de ella, ¿no? Y yo creo que en tu ontología y pragmática de la ejemplaridad hay claramente una teoría de la ciencia en ciernes, que además tiene bastante que ver con la teoría de los paradigmas de Kuhn y Lakatos, Feyerabend, etc. En fin, ¿cómo ves la posibilidad de aplicar o desarrollar un poco más esta filosofía de la ejemplaridad y de la imitación en el campo de la sociología de la ciencia o en el campo de la filosofía de la ciencia? ¿Crees que sería posible? Porque además, claro, el concepto de prototipo, la idea de modelo, la idea de paradigma mismamente, pues son bastante importantes en el campo de la ciencia, o por lo menos para cierta corriente filosófica, sí. ¿Qué opinas tú de cómo está la filosofía y la ciencia? Y si es un interés, bueno, desde luego no es muy desarrollado en tu obra, pero si lo ves viable o ¿qué te parece? No, creo que no me equivoco si te digo que esa es una de estas preguntas, pues posiblemente haya más, en las que tú responderías mejor que yo. No, de verdad, Sí, no. De verdad. Una vez escribí un artículo largo en la Vanguardia, que luego lo reuní en Filosofía Mundana, que se titula El héroe del concepto, en el que trataba de mostrar cómo la teoría de la ejemplaridad, a mi juicio, no sé si esto ocurrirá. Sospecho que sí, a medio y largo plazo. Pero cómo la teoría de la ejemplaridad atraviesa diferentes disciplinas iluminándolas. Entonces ahí, dígalas que yo tengo mayor familiaridad. Entonces hablaba de la ontología, hablaba de la filosofía propiamente dicha, de la ética, de la antropología, de la historia, del derecho, de la ética, de la teología y no me acuerdo si alguno más. Entonces, yo sí tengo la sospecha de que en lo que yo he escrito puede haber gente que lo aplique a sus diversos campos y lo haga de manera fecunda. En algunas materias podría incluso hacerlo yo, pero me siento muy cómodo en algunas de las que te he mencionado. En otras no me siento cómodo. He leído autores de la ciencia, he leído historia de la ciencia, me he interesado sobre la sociología de la ciencia, porque además en la sociología
de la ciencia ha actuado claramente el asunto imitativo, el aspecto imitativo, desde el punto de vista social, en el sentido de que como yo defiendo en mis libros, pues la ejemplaridad de Watson genera vocaciones. Yo quiero ser como él, es un modelo de comportamiento. Otra cosa distinta es si la estructura de la realidad, ya no el comportamiento de un científico, no la propagación de ideas en el ámbito de la ciencia, sino lo que la ciencia estudia, que es la naturaleza, los científicos podrían encontrar una estructura ejemplar, unos paradigmas, como lo de las neuronas espejo, ¿no? De repente viene un señor y desde el punto de vista de la neurociencia, con una perspectiva que yo no suscribiría totalmente, digo desde mi propio punto de vista, aplica a diferentes espacios de la ciencia, tratando de describir la realidad, ideas que son bastante frecuentes en mi tetralogía, ¿no? Entonces, las neuronas espejo, bueno, pues, que explicarían determinado comportamiento imitativo. Lo que ocurre, y te lo digo también con cierta modestia, es que yo he sido una persona que me he centrado mucho en lo que podríamos llamar el ámbito del espíritu y muy poco en el ámbito de la naturaleza. Entonces, ¿cuál sea la verdadera estructura de la naturaleza? Que es lo que normalmente investigan los científicos. Para mí los científicos investigan algo que para mí es de segundo orden, que es la naturaleza no humana. Porque la naturaleza humana se escapa normalmente al método repetitivo de lo científico. Y por eso, normalmente la ciencia apenas entra en el ámbito de lo humano, de lo singular, de lo que no se subsume en esquemas repetitivos, que son los que normalmente a la ciencia le interesa. Por eso se distinguió en Baden y en otros sitios entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Yo me he comportado de una manera decisiva y me he desempeñado en el ámbito de lo que podríamos llamar las ciencias del espíritu. Si alguien viniera, sé por ejemplo la influencia extraordinaria que ha tenido lo que podríamos llamar la estructura platónica en el ámbito de la ciencia, los paradigmas, los prototipos, los tipos ideales, los modelos, es como algo muy típico de la ciencia. Pero yo no soy el hombre, no tengo formación, te diría que no tengo gusto por ello. Si alguien, por ejemplo tú, quisierais algún día explicarme de qué manera algunas de las ideas que son afines a lo que yo he escrito en mis libros, pero que evidentemente trascienden también mis libros, pudieran funcionar o funcionan ya o pudieran funcionar en el futuro en ese ámbito, yo lo leería con devoción. Vamos a la segunda entrega. Aquiles en el gineceo pues haces uso de este mito, de esta parte del mito de Aquiles, en la que tiene que elegir entre la inmortalidad en el gineceo o la inmortalidad, digamos, de la fama, la mortalidad en vida, pero la inmortalidad de la fama en la guerra de Troya. ¿A qué crees que se debe este repunte de lo preclásico en la divulgación y en la filosofía contemporánea, pues ya en Heidegger y posteriormente, pues hay una obsesión por los presocráticos? Y hay una curiosa afinidad entre el periodo posmoderno y el periodo preclásico, que podemos llamar preclásico o arcaico, y si esto se debe a lo que tú has llamado varias veces las dos eras axiales, ¿no? La era axial entre el 800 y el 500 a.C. y la segunda era axial, que sería desde el siglo XIX en adelante, donde todo de nuevo vuelve a transformarse. Si crees que se debe, porque al final estamos más próximos a Job a veces que a Aristóteles, y ¿crees que se debe esta proximidad a lo arcaico, a lo preclásico? Sí, pues en esto creo que sí te puedo ofrecer una respuesta. Es que llega un momento en que en el neocantismo, en el positivismo del siglo XIX, empiezan a discutir la marea embriagadora de Hegel y empiezan a decir, bueno, esto puede que no sea así. Empiezan a discutir incluso a Descartes, la racionalidad. Luego llegan más adelante otros autores y te dicen que hay que discutir también a todo lo que ha sido consecuencia del racionalismo escolástico. Pero luego llegan autores como Heidegger y Ortega
que discuten la racionalidad desde que se fundó. Si lo piensas, la pregunta que hace Heidegger en uno de los ensayos cortos, y Ortega claramente, por ejemplo, la idea del principio de Leibniz, aunque es una idea que repite mucho en conferencias y en ensayos, es un milagro eso que dijo Parménides de el ser y el pensar es lo uno. Nosotros pensamos la realidad, y para pensar la realidad seguimos una estructura mental. Y luego la naturaleza tiene su propia estructura. Entonces, que en principio la estructura mental coincida con la estructura de la naturaleza es una cosa muy extraña. Entonces, si me preguntas, te diría, no van a coincidir. Pero resulta que con ese artificio que es la mente, hacemos una grúa y funciona. Y cambia la naturaleza. Entonces, hay un milagro muy extraño, y es la identidad entre el ser y el pensar, que enunció Platón al principio. Bueno, pues estos pensadores, Heidegger y Ortega, quizá fueron los primeros que con gran energía, yo tengo mis pensamientos sobre Heidegger y Ortega, por si luego hablamos sobre ella, ambivalentes quiero decir, ¿no? Pero tuvieron el radicalismo de pensar que la pregunta al ser y el pensar es lo mismo, que fundó el platonismo y que fundó la ontología tradicional hasta prácticamente nuestros días. Esa pregunta es arbitraria, esa pregunta es histórica. Esta pregunta ocurrió, pero podía no haber ocurrido. De tal manera que toda la historia de la filosofía que nació de esa pregunta, de ese presupuesto, es una historia que no es que sea falsa, pero no es necesaria. Podría haber sido otra cosa. Y entonces ellos se esfuerzan por esbozar nuevas formas de pensar. Nuevas formas de pensar. Ortega lo dice. Yo tengo un capítulo en Imitación y Experiencia que trata de recapitular todo lo que entonces se dijo sobre las nuevas formas de pensar. Puedes decir, es una filosofía, pero ya no es una filosofía parmenidea. Puedes decir que es un pensamiento, pero no filosófico. O puedes decir que son nuevas, dice Ortega literalmente, nuevas aproximaciones intelectuales al mundo. Una de ellas era la experiencia de la vida, y por eso yo, Imitación y Experiencia, se iba a titular inicialmente Imitación y Experiencia de la vida, porque en Experiencia de la vida hay un concepto que defino 3 veces, que es el concepto de experiencia de la vida, que trata de hacer un guiño a las nuevas formas de pensar no filosóficas. Si tú consideras que toda la ontología, toda la metafísica, toda la pragmática que nace del presupuesto, el ser y el pensar es lo mismo, Parmenide, y todo lo que viene después es arbitrario, no me parece extraño que eches la mirada al momento pre-parmenideo para encontrar de forma genuina aproximaciones intelectuales al mundo que sean divergentes de la que triunfó. Entonces es normal, por ejemplo, que Heidegger estudie a Heráclito, o es normal que, como dices tú muy bien, se vuelvan a figuras del Antiguo Testamento. O, por ejemplo, a mí particularmente me interesó muchísimo lo que llaman la primera oralidad, por cómo la oralidad ha condicionado la forma del pensamiento y su conversión en literatura ha promovido otros con perjuicio. Por ejemplo, la oralidad se asocia a la persuasión, peizo, la escritura a la lógica y la racionalidad. Porque ha triunfado una supuesta lógica y racionalidad frente a la verdad como persuasión, que es típico de culturas orales. Entonces, todo eso, y mucho más, te lo encuentras en el ámbito presocrático. No es extraño que quienes han desconfiado de la necesidad del ser y el pensar es lo mismo, que ha fundado toda la filosofía occidental, y que esta última está ahora mismo viciada de cierta arbitrariedad para ellos, vuelvan su pensamiento al momento presocrático, donde todo está mezclado, todavía no ha triunfado la tesis parmenidea, en busca de inspiración. Hablemos de tu libro más exitoso, por lo menos en términos mediáticos, Ejemplaridad Pública, que pues muchos periodistas, sin haberlo leído, les lleva a preguntarte por algún caso de corrupción, lo que fuera. En ese libro tú propones una ejemplaridad no aristocrática, no heroica, no elitista, lo que llamamos una ejemplaridad igualitaria, que sea compatible con la democracia.
y yo creo que es posible. El concepto de virtud de alguna forma un poco incluye o posibilita esa ejemplaridad igualitaria. La pregunta que quisiera hacerte es si esa ejemplaridad puede ser totalmente inclusiva. Porque igual que hay ejemplos, hay contraejemplos, y igual que hay virtudes, hay vicios, ¿no? Sí. Y lo estamos viendo en un siglo donde, o en una década, está por tampoco exagerar acerca del presente, una década donde uno de los grandes debates ha sido la cuestión de la cultura de cancelación o el discurso políticamente correcto, ¿no? Toda forma de corrección o de virtud genera esa oscuridad, ¿no? También lo tratas en el libro sobre la dignidad, pues como ciertos conceptos muy fuertes de dignidad terminan convirtiendo prácticamente en toda nuestra vida en una vida indigna, ¿no? Sí. En fin, ¿crees que es posible una ejemplaridad pública igualitaria que no sea excluyente o exclusiva y que cree mecanismos, al fin y al cabo, totalitarios, ¿no? de imposición de un canon casi de virtudes o de modos de comportamiento, modos de hablar, etcétera? A mí me gusta mucho destacar, porque es que además es muy importante para entender mi intento, es la distinción entre el ideal y la realidad. Y yo en ejemplaridad pública enuncio un ideal, no describo cómo es la realidad. La característica más importante del ideal es que no existe, porque es una propuesta de perfección. La realidad en la que tú y yo nos encontramos es una realidad imperfecta, es decir, es una realidad llena de insuficiencias, imperfecciones, vicios y corrupciones, mientras que el ideal que yo trato de defender y sosteniendo el argumento desde el principio hasta el final en ejemplaridad pública es una propuesta de perfección. En algún lugar he definido el ideal como una propuesta de perfección que es prescriptiva, no descriptiva, que ilumina la experiencia individual dotándola de sentido y que moviliza el entusiasmo. Entonces, esto es como cuando avanzas en un camino y el ideal sería el horizonte, que a medida que te acercas al horizonte, el horizonte se va alejando. O dicho de otra manera un poco gráfica, nunca voy a quedar a bailar con el ideal, no me voy a tomar un té con el ideal, no es una persona con la que te roces, no te la encuentras en el metro, el ideal siempre está lejos, como una incitación, como una invitación, como un enamoramiento de esa perfección, por eso suscita el entusiasmo, pero no existe. Entonces lo tengo muy sencillo, es decir, cuando me llaman muchos de la radio porque Esparta Aguirre se ha saltado un semáforo en rojo o alguien no ha pagado la seguridad social, y entonces se escandalizan y me invitan a que me meta con Echenique o me meta con yo siempre digo lo mismo, mira, es que primero yo no he venido aquí a criticar a nadie, no me gusta, eso lo he titulado en algún sitio, quizá lo hayas visto, ejemplaridad antipática. Sí. Y es lo contrario de lo que yo pienso, porque el concepto de ejemplaridad para mí es un ideal de dignidad, de belleza y de atracción, por tanto no de demonización del contrario, sino en todo caso de autoexigencia. Y digo además, le digo al periodista de turno, es que además, contrariamente a lo que tú crees, porque tú me vienes un poco también como invitando a, mira, tus ideas de ejemplaridad están muy bien, pero mira lo que pasa, el presupuesto es que, contrariamente a lo que tú crees, tu pregunta demuestra la actualidad y la vigencia de la ejemplaridad, porque tú me llamas porque estás escandalizado, y el escándalo es la mejor prueba de que en tu conciencia está vivísimo el concepto de ejemplaridad. Si no estuviera vivo el concepto de ejemplaridad, no me llamas. Es porque te escandalizas. ¿Y qué es escandalizarse? Escandalizarse es observar la distancia entre la realidad que observas y el ideal que está en tu conciencia. Por tanto, el ideal está vivo. Sí, lo que te quería decir es que tú que conoces bien la tradición filosófica, te acordarás de ese momento de la política de Aristóteles en que dice, voy a expresar 3 gobiernos ideales, de una persona, el monarca, de varias personas, la aristocracia, de muchas personas, la democracia, y dice, bueno, pero todos estos son susceptibles de corrupción. Uno, la tiranía, otro, la oligarquía, otro, la demagogia. Entonces, que el ideal en la realidad, el sensacionalismo de la realidad del que estábamos hablando antes, sabes que a mí me gusta distinguir entre actualidad y realidad. Yo me considero una persona de realidad, no de actualidad. Que en la realidad el ideal sea, como siempre, instrumentalizado para los intereses de corto plazo, muchas veces de lucha política, y por tanto sea muchas veces un ideal de corrupción, no un ideal de nobleza, de dignidad y de belleza, sino que sea corrompido ese ideal. A mí no me choca. No sé, antes hablábamos del discernimiento, ¿no? Yo conozco gente, alguna muy cercana, que
que al responder esta pregunta que yo a veces me he formulado, y en las conversaciones que tengo con amigos, ¿cómo se diferencia el mundo cuando tenías 15 años y cuando tienes 56, que son los que tengo? Ernesto, yo te pregunto a ti, ¿hay una gran diferencia en cómo te imaginabas el mundo cuando tenías 15 años y cómo te lo imaginas con 30? Tampoco tanto. No. Es más bien tu actitud, ¿no? Un poco hacia... Eso sí, o sea, el que creces o el que cambias o el que empeoras, eres tú. Pero yo que, oye, me he dedicado, que soy perito en ideales y que por tanto podría estar en las nubes. Yo debo decirte que con 15 años, con 14, 16 y 17, me imaginé un mundo que se parece bastante al que yo ahora con 56 años... Hay gente que no, hay gente que se decepciona, se ilusiona, se imagina una quimera y luego el mundo se lo desmiente. A mí eso no me ha ocurrido. Y eso, que yo era una persona que tenía una cierta visión como de totalidad. No sé si has leído, en Filosofía Mundana tengo un artículo, microensayo, que se titula Prenda del atardecer, en el que cuento lo que significaba, que es verdad que significaba con 15 años para mí, el atardecer. Yo iba a mi casa, hay un balcón malo que de frente veía edificios y de frente, y sobre los edificios veía el atardecer malamente, pero veía el rosado del atardecer. Sí, en Madrid, espectacular. Espectacular, pero en mi casa era feo. O sea, pero era feo en el sentido del contexto era feo, pero veía eso. Y esto no es palabras, lo que te voy a decir, lo cuento más breve en ese microensayo. Yo tenía una visión de lo quiero todo, y claro, anticipaba las voces de la prudencia que te decían, Javier, no se puede todo, tienes que elegir, no, te vas a llevar un golpazo, etc., ¿no? Y yo decía, mira, si todos los días hay un espectáculo como este, que es grandioso, que es bellísimo, que es público y que es gratuito, y esto ocurre sin darte cuenta, la naturaleza te dice que tú puedes pensar a lo grande. Entonces yo te juro que sentí una sensación como de fidelidad al atardecer. O sea, suena si quieres un poco pomposo, pero que si la naturaleza, es como un sello que te pone la naturaleza. Es decir, eso es posible. Que esto quiere decir que yo sí que siento haber pensado a lo grande, y sin embargo la vida no me la ha desmentido. Así que yo el mundo, cuando me dicen muchas veces, Ernesto, ¿qué opinas de los políticos, ¿no? Del político que sea? Y siempre el presupuesto es que es un cochino, es un tipo repugnante. Y si no estás de acuerdo, es que, no sé, algo debe fallar. Y siempre respondo, no me decepcionan los políticos porque tampoco esperaba gran cosa. O sea, no me ha decepcionado todo el político. Joder, si es que un político pues hace lo que tiene que hacer en la política, que es intentar conseguir el poder por todos los medios. Entonces, si lo hace con habilidad y sobre todo por medios democráticos, pues bien hecho. Entonces, que el ideal se corrompa me parece que es inherente a las leyes de la política. Es interesante la pregunta que me has hecho en términos edadistas o generacionales, porque se enfatiza mucho en el mundo en que vivimos la cuestión de las generaciones de la tecnología, las generaciones sociológicas, que todo y partiendo de una mala comprensión de la teoría de las generaciones, porque Ortega, que es uno de los padres de esta teoría, como sabes, Julián Marías, de hecho su libro divulgativo de la filosofía orteguiana fue un éxito de ventas en su momento. Ortega señala que las generaciones no se definen sucesivamente, sino coetáneamente. Es decir, que en un mismo periodo pues sí, hay una generación... Los de 30, los de 45... Efectivamente, y todas las personas de 30 años se parecen, y todos los hombres de 50 años también tienen un parecido, sí, pero los del siglo V a.C. y los de hoy, o los filósofos de 37 años, sí, ¿no? Una pregunta que no obstante me gustaría hacerte, ya que has sacado el tema, es la generación a la que tú perteneces, porque es una generación interesante, comprendido el concepto de generación en el sentido más ordinario del término, ¿no? La generación de los nacidos en los 60. Porque es una generación que en España no participa activamente de la transición, la vive como adolescente o como joven, y está un poco, es una generación, la generación de los nacidos en los 60, que está un poco como entre dos aguas, yo creo. ¿Cómo explicar? Es la generación a la que pertenece mi padre es del 64 también. Es una generación un poco tardía, a diferencia de Marías, de Sabater, es una generación muy precoz porque la historia reclama un recambio generacional en los 70. La generación de los 60, y también por comparación con la generación de los 70, que es una generación muy mediatizada, pues eso, Prada, que empieza a publicar con 20 años,
hasta el día de hoy. O sea, prácticamente los últimos 30 años, a lo mejor estoy divagando, ¿no? Pero los últimos 30 años han sido 30 años, si uno se pone a ver cuáles han sido los libros que han marcado época o han impactado, casi todos han sido escritos por personas nacidas más o menos en los 70. Desde Prada o Mañas, que tenían 20 años en los 90, hasta Irene Vallejo, son casi todos nacidos en los 70. Entonces hay un tapón generacional que se ha hablado de él muchas veces, que empieza a afectar como a una serie de generaciones, si queremos hablar en esos términos sociológicos. En fin, a mí me parece fascinante la generación vuestra, porque es una generación de alguna forma diezmada. Yo alguna vez, hablando con personas más o menos de tu edad, pues decían algo así como la heroína y el SIDA fueron para nosotros bien nuestro Vietnam, ¿no? Es decir, hay un cierto... Es una generación pues que ha sufrido una criba parecida a la que podría haber sufrido la generación de la guerra civil o la generación de las dos guerras mundiales. Y yo no sé si por eso se ha visto beneficiada o no. Pues claro, cómo era Madrid en los años 80, pues no sé si ha cambiado mucho, pero la imagen, desde luego, nostálgica, la reconstrucción popular de cómo eran los 80 y cómo es ahora Madrid. En fin, háblanos un poco de eso, ¿cómo ves tú tu propia generación? ¿Cómo la ves tú? Porque yo te diré mi propia perspectiva, pero ¿cómo la ves tú? Yo lo que te digo, que creo que es una generación que carece de identidad generacional, lo cual yo creo que es algo hasta positivo, a diferencia, insisto, de las generaciones posteriores, donde se ha hablado, por ejemplo, de la generación nocilla, o los autores post-nocilla, la generación millennial. Claro, ahora ya hay lo que es una mercadotecnia de las generaciones, ¿no? La generación Z... ahora es la que para los suplementos de cultura es la interesante y la que vale. Entonces, la generación 60 por lo menos no tiene esa identificación tan clara, lo cual ya digo que potencia un cierto sentido individualista o individual. Pues quizás sí, es verdad. Yo creo que el rasgo más señalado yo creo que sería ese. Pero también hay un cierto tope, o sea, y ya digo que... no sé, siempre pongo este ejemplo porque en el campo de la literatura me parece muy sintomático, ¿no? Es decir, Luis Magriña. Luis Magriña, que para mi juicio debería ser ya académico de la RAE, pues sin embargo, bueno, tiene su editorial y está ahí en Alba, que hace un trabajo pues como el que puede hacer la Fundación Juan Marc en el ámbito de las conferencias o las exposiciones, porque la editorial Alba acaba de sacar en 2 tomos también neoclásico, Guerra y Paz, una traducción maravillosa. Pero sin embargo, o sea, como que hay un término medio que más o menos tú también has señalado con esto de no aspirar ni al poder ni a la actualidad, ¿no? Es decir, y yo creo que es una característica también generacional, que es una generación que quizás como la zorra con las uvas, por no poder alcanzar también unos ciertos puestos, unas ciertas posibilidades, pues se ha conformado con un rango intermedio de acción que yo no sé si hasta qué punto es también virtuoso y positivo. Es interesante, Ernesto, lo que dices. Yo eso, fíjate, no lo he pensado mucho, porque creo que hay un rasgo de mi carrera que realmente es muy característico desde el punto de vista filosófico, y es que yo soy, para lo bueno y para lo malo, he sido muy autodidacta. Entonces, eso tiene un lado malo desde el punto de vista filosófico, que me ayudó mucho a desbastar Javier Muguerza. Javier Muguerza tuvo para mí esa influencia. Lo conocí con el año 97, nos hicimos bastante amigos, con la diferencia de edad, pero yo creo que nos caíamos bien y nos pasábamos bien juntos. Nuestra relación era una relación de mesa, es decir, comíamos juntos con frecuencia y hablábamos y divagábamos, y en ese divagar yo me desbastaba. Es decir, esa especie como de intuición o vocación salvaje. En el ámbito de la literatura, pues te puede dar una excelente novela, un poema, pero en el ámbito de la filosofía, es muy difícil poder ofrecer algo sin civilizarse conceptualmente. O sea, tú puedes hacer un poema que es una salvajada, o una novela con todo tipo de radicalismos, y puede estar bien. En filosofía, yo creo que es casi obligado un cierto momento de socialización y civilización, porque no puedes ignorar del todo, no solamente toda la tradición, que esa sí creo que la estaba conociendo por mí mismo, sino, hombre, que eres un poco hijo de tu tiempo, y tienes que conocer no solamente lo que ha pasado hasta los últimos 60 años, sino que ha pasado en los 60 años aquí, y cómo te insertas, porque eso le da comunicación también a tu mensaje. Lo hace una moneda de uso corriente, no hace una moneda anacrónica, ¿no? Es importante ser hijo gozoso de tu tiempo,
Y yo tenía he tenido claramente en el teatro o en la novela que estoy escribiendo ahora, puedes ser autodidacta, normalmente eres autodidacta, incluso a lo mejor sería raro que pertenecieras a una generación organizada, pero en la filosofía el autodidactismo, si lo sumas al hecho de que en determinado momento tardío decidí no entrar a la universidad, yo tenía 30 y tantos años y tenía la opción de hacer carrera literaria, de hacer carrera académica, y decidí que no, sabiendo que eso tiene su precio, tiene un cierto precio, sobre todo a corto plazo. A largo plazo creo que no, pero a corto plazo sí, y es que la academia pues, no te considera de los suyos, ¿no? Algunos sí, y entonces pues, me llevo muy bien, y otros te dicen que no eres académico. No te lo dicen así, pero se les ve la mirada. Sí, se te nota la mirada. Y eso ocurre. Alguna vez he contado que... Pero bueno, esto me informaron. Yo no tenía nada que ver. Y además, yo, que sí soy un tipo vanidoso, quizás sea tan vanidoso que determinadas cosas no me satisfacen. No, a mi vanidad. Soy vanidoso en el sentido que te decía antes. Me gustaría saber si lo que he hecho contiene verdad. Eso me importa mucho. Y cuando hay un testimonio de alguien que yo valoro, pues lo siento, pero me gusta. Ahora, otras cosas siento que no me aportan demasiado. Por ejemplo, ser doctor honoris causa. Si me lo dan, lo aceptaré. Pero no es una cosa que me haga especialmente ni miembro de la academia, que te podría contar cosas, ¿no? sobre eso. Entonces, me dicen, oye, queremos hacerte doctor honoris causa en la Complutense. ¿Qué te parece? Te miran como diciendo, saltarás de alegría, ¿no? Pero yo no salté de alegría, pero digo que me parecía bien, que si me lo dan, yo lo acepto y lo recojo y digo un bonito discurso. Y Desolado, quien lo promovió, Altas Instancias, me llama y me escribe, han dicho todos los departamentos que sí, menos el de filosofía. Bueno, pues esa es la vida, ¿no? Esa es la vida. Así es un éxito, es como cuando Escotado enmarcó una oposición que hizo, creo que a cátedras, y sacó, creo que 4 ceros por los 4 miembros del tribunal a su currículum. Ni siquiera a su nueva exposición, sí. Simplemente por el currículum, claro, historia de las drogas, bueno, sí, un hombre que está en la cárcel. Y le puso un marco. Y le puso un marco, lo marcó como su mayor logro. Pero si existiera esa negativa del departamento de filosofía, a lo mejor también lo pondría en el marco. Entonces, el autodidactismo hace que tenga menor conciencia del grupo. Si tú estás en filosofía, pues puedes decir, yo soy del grupo de Eugenio Trías, yo soy del grupo de Javier Muguerza. Es que hablábamos de todo menos de una manera académica. Siempre eran comidas y siempre le hablaba. Él era un hombre enorme, era como tenía una especie como de benignidad o indulgencia hermosísima. Por tanto, a mí me gusta de vez en cuando me cuenten cosas maliciosas, pero no era una buena gente, porque Javier era como muy hablaba prácticamente bien, y además se complacía en hablar bien incluso de los que supuestamente son enemigos, de los que están en la otra trinchera. Pero entonces él me incorporó y me normalizó bastante, pero no he perdido el pelo de la dehesa del autodidacta vocacional. Muguerza yo creo que fue el correlator de la filosofía de esa época. Hay un libro que no recuerdo el nombre del autor, que se llama Herederos y Pretendientes. Sí, lo he leído. Es una historia maravillosa. Sí, que es el profesor de Cádiz. Eso es. Sí. Del grupo de Y que habla de Pestañas en España. Eso es. Pero que explica muy bien que al final en filosofía, a diferencia de lo que sucede en el mundo de las artes, el filósofo se define más bien por la escuela que por la generación. Es verdad. Y entonces, como el vínculo maestro-discípulo es tan importante y tan fuerte, uno no se define tanto por los que tiene por sus pares o de su edad, sino por las referentes ideales o por los clásicos. Claro, estamos más un escritor, un narrador a día de hoy tiene todavía pues esa exigencia, ¿no? de vanguardia o de novedad, mientras que para el filósofo lo original es volver al origen, ¿no? En muchas ocasiones, o ser radicales, volver a la raíz. Entonces, estamos más vinculados con nuestros antepasados que con nuestros coetáneos, yo creo. A eso le añades que muchas veces también es la persona que te ha conseguido el trabajo. Efectivamente. No, pero lo digo sin ironía. Es decir, que hay una especie también como de tutela
laboral. Entonces, esa escuela muchas veces no quiere decir que el discípulo haya desarrollado las doctrinas del maestro, sino que el maestro logró formar el tribunal. Cuando estás hablando del ideal, me vino a la mente el concepto que está en Santo Tomás y toda la tradición católica de lo supererogatorio, que es aquello que es bueno hacer, pero no es malo no hacer. Eso. Pues los votos de castidad o los votos de pobreza tradicionalmente pues eran un ideal o una perfección, pero que no suponía una indignidad para aquel que no los asumía, ¿no? Claro, el acto supererogatorio por excelencia dentro del cristianismo es la imitatio Christi, ¿no? Y con el asunto de Jesucristo yo creo que podemos cerrar ya la tetralogía. Una pregunta última sobre necesario pero imposible, este concepto de mortalidad prorrogada. Cuando hay un debate dentro de la filosofía analítica relacionada con el tema de la muerte, que es, pero también está fuera de la filosofía analítica, ¿qué es lo que muere en el momento de la muerte, ¿no? Tradicionalmente se decía que el cuerpo, las visiones más materialistas, al contrario, lo que dice es que muere el alma, pero el debate a veces se articula en torno a los conceptos de individuo y persona, y yo creo que es interesante, dado que tú pues, se has teorizado mucho sobre el vínculo que existe entre individualidad y modernidad, sí, pues preguntarte por esto. Cuando uno muere, ¿qué es lo que desaparece? ¿Desaparece la personalidad y lo que queda es el individuo corpóreo? ¿O viceversa? Lo que desaparece es el individuo concreto, pero lo que queda es la persona como arquetipo, como modelo, como biografía. ¿Qué opinas de esta cuestión, de la supervivencia bien individual, bien personal? Bueno, porque ya sabes que una de las teorías clásicas es que los españoles son anarquistas, pero no por individualismo, sino por personalismo, porque esto está en Unamuno, ¿no? Que quieren preservar su personalidad hasta radicalmente, sí, en vida y luego más allá de ella. Tu pregunta la voy a llevar un poquito a mi lenguaje, ¿no? Porque sí, claro. Tú la formulas con algunas palabras que me parecen oportunas, pero que están próximas a unas teorías que yo he tratado de reflexionar con mis propias palabras. Entonces, primera tesis, tú antes lo mencionabas. Hay dos momentos en la cultura, que es la cultura premoderna, que para mí es una cosmovisión, y el nacimiento de la subjetividad. Entonces, antes de la cosmovisión, antes de la subjetividad, hasta el siglo XVIII, pongamos por caso, aunque se gestó mucho antes, he defendido que la muerte en su radicalidad es un invento moderno. ¿Por qué? Pues porque antes de la subjetividad, el hombre o la mujer formaban parte de un cosmos, un todo bien ordenado, en el que ocupabas una posición, al que eran inherentes en derechos y obligaciones, y la gente, lógicamente, se moría, pero donde estaba la verdad, donde estaba el ser, que era el todo, no sufría nada. Entonces, se moría Sócrates, pero el mundo seguía siendo verdadero, bello, bueno y con todos los trascendentales del ser. De hecho, yo llegué a la conclusión tardíamente de que la teoría de los trascendentales del ser que cuajó en la Edad Media solamente tiene sentido en una visión cósmica. Porque en una visión no cósmica, individualista, es un sarcasmo. Que me digas que el ser es bueno, verdadero, bello, ¿esto qué sentido tiene? En cambio, si tú vives en una visión, en un mundo cósmico, es decir, donde lo que importante, como diría Hegel, la verdad está en el todo cósmico, sí, puede haber un momento de fealdad, puede haber un momento de muerte, puede haber un momento de miseria, pero la totalidad es majestuosa, es bella, es profunda, es estable, es fija. Entonces la muerte eran cosas que le pasaba a la gente, pero como tal no existían. Y entonces cuando llega la subjetividad, que es que una parte de esa totalidad cósmica se emancipa y se convierte en nueva totalidad, descubre algo que es maravilloso, y es que posee de pronto una dignidad superior a todo, incluso superior al cosmos, y por eso se resiste a integrarse en el cosmos. Y ese es el origen de la ebriedad romántica, de la subjetividad y del idealismo del siglo XIX. Pero descubre un segundo momento, y es que la dignidad de origen está abocada, está condenada a una indignidad de destino. Entonces, primero, ¿qué cosa que yo he intentado insinuar en dignidad? Una meditación del cadáver. Una meditación del cadáver. Para mí, ¿qué es el cadáver? Para mí el cadáver es el ejemplo de cosificación más grande que existe de una dignidad antecedente. Tú tienes una dignidad
Se ha vuelto a apagar la tuya, madre mía, te está... Esto, tú tienes una teoría sobre cómo las personas a veces te prestan atención, pero también ahora las máquinas se están poniendo... diciendo, te estás enrollando. La tengo controlada, que remotamente... Cuando se enrolla alguien, ¡pumba! Si falla más, la cambiamos y ya está, porque esta no me está dando ningún problema. Claro, es como los perros que solamente ladran a los desconocidos. Pues decía que, ¿qué es el cadáver? Pues cuando se habla de que la dignidad es eso de que es aquello que no puede ser sustituido por nada equivalente, como la dignidad, la excelencia del humano, mientras que el precio es aquello que sí puede ser sustituido por algo equivalente, y razón en mi libro Dignidad, la mayor atentado contra la dignidad es tratar a lo que tiene dignidad como si solo tuviera precio, es decir, la cosificación. Pues encontramos que el mayor delito contra la dignidad del humano es la cosificación de la muerte. Entonces, lo primero que te diría es que la muerte es un invento moderno, y el hombre o la mujer que es una excepción en la naturaleza, de pronto la naturaleza que hace insectos, que hace bichos, de repente crea algo tan prodigioso, tan virguero como es la conciencia individual, sin embargo luego le da el mismo tratamiento que al insecto y lo convierte en sucio cadáver, ¿no? Entonces, primero, la modernidad es el lugar en el que se hace cargo en serio de la muerte y la vida adquiere una seriedad que nunca antes había tenido. Entonces, ante este hecho, que es radical, ¿qué posibilidades nos quedan? Hay una primera pregunta que traté de responder en Necesario pero Imposible. ¿La historia de la subjetividad termina en el delito, en el cadáver, o podemos presuponer, y bajo qué condiciones, que la historia de la subjetividad continúa, objetivamente continúa, que es la creencia en la mortalidad prorrogada real más allá de la muerte? Vamos a excluir esa que yo en mi libro llamo esperanza. Vamos a excluir esa hipótesis, que además digo, mientras que el resto de mis libros se basan en la experiencia, esto es una hipótesis, es una hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas te quedan para luchar contra nuestra mezquina condición? A mí me queda una solución para todo el mundo y una solución para unos pocos. La solución para todo el mundo es lo que yo he llamado la ejemplaridad póstuma, la imagen de tu vida. Es decir, ser consciente de que todos nosotros tenemos algo de lenta gestación del ejemplo póstumo. Somos la lenta gestación del ejemplo póstumo. La palabra aletheia en griego significa no olvido. Y te da a entender, que lo dice por ejemplo Aristóteles, citando a Solón, que te dice Solón, dice, no llames a nadie feliz hasta que muera. Es decir, que el momento, paradójicamente, en que nosotros entregamos la totalidad de nuestro cuadro y se revela la esencia de nuestro ser, siempre es un momento póstumo, es tarde. Y ahí es cuando descubres en la imagen de la vida la esencia de alguien. Bueno, pues entonces yo me he puesto esta máxima. Vive de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta. Que tu muerte sea escandalosamente injusta. Porque si tú consigues que la muerte, que es cosificación, sea injusta y sea manifiestamente injusta, es que tú has tenido una excelencia que hace escandalosamente idiota que esa excelencia se pierda y se convierta en un cadáver. Así que la primera máxima sería: vive de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta. Y luego, cuando mueras, a los que te sobreviven les dejes una pintura que sea una invitación a una vida digna y bella. Una invitación a una vida digna y bella. En Inconsolable, que es la obra de teatro que escribí cuando murió mi padre, hay un primer momento que mira hacia el pasado y que es el dolor inconsolable de cuando de pronto crees que ves a tu padre por primera vez, que es cuando se ha muerto. Tal vez, dice ahí 1930, 2015. O sea, has visto ya el cuadro completo. Es como si alguien estuviera pintando el cuadro y de repente lo ves. Pero en el momento en que lo ves, el pintor necesariamente se ha muerto, ¿no? Esa es la tragedia de la condición humana. Entonces, cuando el hijo ve eso, esa especie de verdad desnuda, aniquiladora, esa cara de la medusa, siente una desolación. Entonces hay una especie de voces que no se sabe dónde vienen y que desencadenan un cambio, y el cambio es
que de pronto él oye una voz de acuérdate de vivir, acuérdate de vivir. Y entre las cosas que te motivan para seguir viviendo está que el cuadro de tu vida está todavía incompleto. Todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo de introducir colores, formas, sombras, esfumatos, perspectivas y fondos a la imagen de tu vida que legarás a los que te sobrevivan cuando mueras. A mí, una de las cosas que me encantaría poder legar es dulcificar el miedo a la muerte de mis hijos. ¿No? Es decir, que cuando los hijos vean cómo has muerto, no solamente tengas una buena vida, sino también una buena muerte. Entonces, primera manera, evidentemente parcial, de superar la cosificación de la muerte sería la imagen de la vida póstuma, que eso está abierto a cualquier hombre y cualquier mujer. Y luego está el privilegio de unos pocos, muy pocos, un 0,0 algo de la población. Y es el carácter de máquina de perdurar que puede llegar a tener la cultura y el arte. Que ha sido muchas veces poetizado, lo tiene Hesíodo, lo tiene un soneto de Shakespeare. Tú puedes llegar a producir una obra de arte, una obra de filosofía, una obra de literatura, que sea expresión de tu mundo interior, aunque se haya emancipado de él, que hayas encerrado en tu vida una centella de verdad y que perdure. Entonces, ayer mismo me preguntaban unos arquitectos, una cosa, decía, mira, la arquitectura tiene una cosa buena y una cosa mala, tiene una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que la arquitectura para mí tiene una servidumbre que le da grandeza, que es la utilidad, pero tiene un inconveniente para perdurar, y es que el soporte que elige es caduco. Son maderas, son ladrillos o son roca. En cambio, el soporte de lo literario son signos abstractos, con lo cual la eternidad está asegurada. Lo único que tienes que hacer es una obra que sea digna de perdurar. Entonces, la segunda manera, eso ya reducidos a los que quieran escribir, de perduración es haz una obra que sea digna de perdurar. Ahora que estabas hablando de tu padre, me acordé de cuando murió mi abuelo materno, hace 2 años, que daba la casualidad que estaba leyendo yo En busca del tiempo perdido, en concreto el pasaje de Sodoma y Gomorra, donde cuenta el personaje autoficcional, el protagonista, el narrador, el momento en que descubre que su abuelo ha muerto. La muerte de la abuela se describe muy fragmentariamente, muy brevemente, pero luego describe como 6 meses después, cuando vuelve al lugar de vacaciones en la playa donde solía estar con su abuela, en la misma habitación donde se había hospedado con su abuela, de repente ve entrar a su madre y se da cuenta que su madre se ha convertido en su abuela. Y entonces dice, y le viene entonces la impresión y todas las lágrimas y toda la tristeza le viene cuando descubre el paso del testigo. Sí. Es decir, que ya solo te queda una generación sí. antes de que la muerte te toque ya a ti. ¿Pero entonces le da la pena por su abuela o por su madre? Por las dos. Por las dos, y sobre todo por sí mismo, dice, porque hay un momento en que la abuela deja de existir, tan solo existe dentro de ti mismo como recuerdo. Entonces, sí. Tú tienes pena de ti mismo en la medida en que tu abuela ha pasado a ser parte de ti, sí, como recuerdo. Entiendo. Entonces, y de la casualidad, ya digo, que justo acababa de morir mi abuelo, y yo empezaba a ver a mi madre cómo había envejecido en la semana que había pasado desde la muerte de mi abuelo, más que en los últimos 20 años, ¿no? Igual que los que no tienen hijos, viven una especie de adolescencia permanente, ¿no? Santiago Barrico tiene un texto muy bonito que se llama Leer con niños. ¿Cómo? Leer con niños es un libro muy recomendable, es un libro, ya sabes, Santiago Barrico, el filósofo y escritor. Ese es, a mi juicio, su libro más importante, donde más hace uso de todas las técnicas literarias que desarrolló en La bola de cristal y demás, y habla de cómo el soltero es una especie de ente anómalo, antropológicamente hablando, por no asumir esta carga de la muerte y del testigo.
Bueno, la pregunta no tenía que ver con esto, sino más bien abordando, por ir agotando un poco los libros, la imagen de tu vida. En la imagen de tu vida tratas sobre el tema de la ejemplaridad póstuma y claro, hablas de un autor que para nosotros se ha convertido en canónico, pero cuya vida pues tenía cierto componente de vicio y cierto componente de virtud en su época, que es Cervantes. Claro, Cervantes cohabitaba con unas prostitutas, tuvo problemas con el fisco, intentó tener éxito en el teatro y no pudo, en fin, tuvo la mayor honra de su época, que fue participar en la batalla de Lepanto, pero luego estuvo encarcelado en varias ocasiones, de hecho, y claro, esto plantea una cuestión del tiempo perdido, el tiempo ganado. Porque claro, el libro de Proust trata sobre el tiempo perdido, el tiempo que uno pierde hasta que se pone a escribir la obra. Sí. Y lo que tiene la literatura y el arte es un cuestionamiento de nuestra idea de productividad y de éxito a corto plazo, porque una persona que se ha pasado 40 años en salones, simplemente tomándole la píldora como Proust, duquesas y condesas, de repente le adelanta por delante a todos los escritorzuelos de su época. Es un Jesús Mariño que se convierte en Wagner. Claro, es totalmente esa... Bueno, no sé, la pregunta se me ha ido un poco, pero sobre todo era la cuestión de cómo se introduce un cierto relativismo en el presente y cómo se obliga también engarza con un debate actual, por desgracia, o no, que es el debate sobre la separación entre la obra y la artista. Porque al final hay una relación, lo hablamos antes en el Off the Record, hay una relación, el público actual tiene una relación muy personal con las obras culturales, a diferencia de lo que sucedía en décadas previas, donde la ideología oficial era que uno se enriquecía a través de la cultura y que la cultura importaba por una serie de valores objetivos que estaban en la obra y que luego daba igual si el Marqués de Sade se había comportado bien o mal, sí. La cuestión es el aprendizaje que tú realizabas leyendo esa obra. A día de hoy hay una moralización y una sustitución de la obra por la persona, un culto a la personalidad, por hablar en términos casi clásicos marxistas, ¿no? ¿Cuáles los aspectos negativos de este culto a la personalidad? Todos los conocemos, pero yo quisiera preguntarte por los aspectos positivos de este culto a la personalidad, porque en filosofía la diferencia entre la obra y la persona siempre ha sido más pequeña, y la filosofía es una disciplina tradicionalmente que no tenía miedo a la oralidad y que de hecho comienza con un cuestionamiento de la propia escritura en Platón. Siempre se ha dicho, un prefacio a Platón de Havelock, que la filosofía platónica está posibilitada por la escritura, sí. Pero que los propios diálogos es un cuestionamiento de la escritura intentando introducir el veneno de la oralidad. Y por eso él puso tanto énfasis en la carta séptima a su doctrina que llamaba esotérica, que era oral. Efectivamente. Entonces, me he ido un poco, pero bueno, si quieres comentar alguna cosa de lo que he estado manejando... Sí. Oye, perdona, ¿qué hora es? Sí, nos hemos ido un poco, son las 2:30 ahora mismo. Pues es que me tendría que ir en unos minutos. Vale, pues una última pregunta y ya nos vamos. Por ser un poco, dado el límite de tiempo que tengo, y ya sabes que yo me suelo explayar bastante, te diré, tal como yo lo veo, todas las obras que sean realmente obras maestras, no hablo de la mercancía o de la economía, de la cultura, sino de las obras que sean realmente maestras y que nacen, a mi juicio, de un rapto vocacional, generoso, que solamente cuenta el enamoramiento, nada más. Luego se convertirá en mercancía y luego se venderá. Y además el autor puede estar encantado que se venda, incluso que sea un bestseller, pero es secundario respecto al primer momento, que es el enamoramiento. Bueno, pues toda obra que, como ya sabes que respondo a la idea de la vocación, y es porque dedico las mejores horas, los mejores días y los mejores años de mi vida a algo que nadie me ha pedido. Y la respuesta es la vocación. Entonces tú ves a Proust, que es que la dedicación, sobre todo de los últimos años, fue total. Esa habitación, ¿cómo se dice? Corcho, ¿no? Sí, eso es, ¿no? Entonces, la obra, los 7 volúmenes, es una obra que podrá, imagínate, yo esto no lo voy a decir, o sea, no lo afirmo, pero como hipótesis, tú imagínate que fuera una obra que pone mucho el acento en los lados más degradados de la condición humana, los lados más perversos que se han sido tan explorados en la Edad Moderna, con razón, porque toda la premodernidad había sido una exaltación de la virtud. Dice Rousseau, la cultura moderna es sustituir la virtud por la sinceridad, y cuando en la Edad Moderna se pone el énfasis no en la virtud sino en la sinceridad, donde importa tanto las experiencias genuinas, no vas a volver a insistir en la virtud, que ya estaba agotada en de miles de años anteriores, sino que exploras lo perverso,
lo enfermo, lo diferente, y eso es gran parte de la cultura contemporánea. Entonces, no sería extraño que ese desorden, ese lado mórbido esté también en Proust. Entonces, uno diría, bueno, pues tiene que distinguir uno totalmente a la obra de Proust. Es una teoría, ¿no? Hay que separar totalmente el juicio de la obra. Bueno, pues yo creo que toda obra, incluso aquella que sea supuestamente un canto a la miseria, a la degradación, a la perversión, a la condenación, a la perfidia, a lo peor, toda ella, si es una obra perfecta, es siempre un canto a la dignidad humana. Porque solamente un ser dotado de esa excelencia es capaz de una perfección. Así que aunque temáticamente me estén intentando convencer de que me tengo que suicidar porque la vida es una basura, la perfección con la que la está haciendo es un himno a gozar de la vida y hacer la vida digna de ser vivida. Entonces, ya no habría tal contraposición entre una cosa y la otra, porque a mi juicio la obra también está llena de dignidad, ¿no? Y segundo, en cuanto a Cervantes, yo me leía a fondo a Cervantes y sus biografías y hice mi pequeña investigación. Entonces tendría que matizar algunas cosas de las que has hecho en tu presentación. No parece cierto que sufriera cárcel por deudas, sino que él era recaudador de impuestos y en aquel entonces el rey o Hacienda le imponía un mínimo de recaudación. Si no conseguía ese mínimo de recaudación, se hacía sospechoso de que se había quedado el dinero y por tanto tenía que ir a la cárcel. Luego, él no estuvo al lado de prostitutas, que tampoco me parece necesariamente tan reprochable, pero sí es verdad que tenía unas hermanas en Valladolid, que se llaman las Cervantas, que tienen una actividad en la que el vecino, yo tengo unos vecinos que no te podría ni contar, o sea, porque les acusaría, si tuviera oportunidad, de todo, ¿no? Es decir, que no me extrañaría que los vecinos de las Cervantas se inventaran cosas simplemente por la rivalidad entre los vecinos, que son los odios más grandes que existen. O que no, o que las Cervantas, es decir, algunas hermanas de Cervantas practicaran esa. Hoy tenemos una visión muy... somos herederos de una cultura muy puritana, pero cuando piensas que el rey cristianísimo Felipe II tenía hijos bastardos y que los tenían sacerdotes, papas, mataban... Es decir, era una época que tenían, si quieres, unos excesos que hoy, que somos más morigerados y más metódicos, muchos censurarían y que entonces lo verían con cierta naturalidad. Cervantes debía tener una bonomía y un encanto personal absolutamente extraordinarios. Hay historiadores que no se explican cómo, estando en los baños de Argel, intentó huir 3 o 4 o 5 veces y el responsable, no me acuerdo cómo se llama, el responsable político le perdonó siempre frente a otros que le empalaron y lo ejecutaron. Y además emana su prosa una bonomía, una tolerancia, una visión de la humanidad extraordinaria. Y en ese ensayo me pregunto cuál es el secreto de Cervantes. Y digo, hombre, este secreto es mayor que el de la Coca-Cola, que está encerrada en alguna fábrica escondida en algún sitio, que luego han intentado la Pepsi y otras bebidas españolas, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero que hubo tiempo que había bebidas de cola, ¿no? Con regular éxito. Y ahí lo traté de definir. Los 3 secretos de Cervantes son, a mi juicio, idealismo, cortesía y humor. Es decir, el idealismo extremo, pero no un idealismo que hoy nos podrían llevar a un fanatismo, sino un idealismo que tiene que pasar la prueba del humor. Y ese idealismo que pasa la prueba del humor, normalmente la autocrítica, no es un idealismo absolutista, porque toda la gran literatura contemporánea es esencialmente una literatura mal educada, es decir, una literatura de exaltación del yo y de denigración de los demás y de la realidad. Es decir, es un alimento y expansión de un anhelo infinito del yo, donde todo lo que no sea el yo entra en conflicto y muchas veces cae en el desprestigio, aunque ganen en la historia, siempre somos malos, porque es el yo el que tiene sentido. En cambio, hay pocos autores que no. Por ejemplo, Jane Austen es una escritora con cortesía, que te deja al otro ser. Y todavía más, yo diría que Cervantes. ¿Ves cómo en las novelas de Cervantes el otro tiene su razón de ser, tiene su espacio, tiene su verdad, tiene su lenguaje? Así que esa literatura bien educada o civilizada
mezclado con el idealismo y el humor, es el secreto Cervantes que, en mi opinión, hacen de él un personaje verdaderamente extraordinario. No tenemos más tiempo, ¿no? Estamos... Has dicho una, ¿no? Bueno, la última, que se puede responder con un nombre y un apellido, es acerca de los géneros. Pues tú has practicado varios géneros, estás, según me has revelado ahora, escribiendo una novela, has publicado varias obras teatrales en diversos registros, uno cómico, trágico, el soliloquio, que están incluidos los tres en Un hombre de 50 años. Y la pregunta que te quisiera hacer, además conecta con tu labor también como director de esta institución. Desde la Fundación Juan Marc apoyáis una empresa editorial, la editorial Taurus, que es una colección de biografías de españoles. No solamente la apoyamos, sino que la hemos creado nosotros. Claro. Y además continúa con una iniciativa, o toma el testigo una iniciativa que tenía Ortega en época, que era hacer una serie de biografías del siglo XIX. Vosotros habéis ampliado más el espectro. La pregunta que te quisiera hacer es, si tú tuvieras que escribir una biografía, ¿de quién te gustaría escribir una biografía? Qué bueno. Qué curioso lo que me acabas de preguntar. ¿De quién haría yo una biografía? Porque mira, no sé si seré capaz de responderte esta pregunta, pero de vez en cuando yo me leo la obra completa de alguien, ¿no? Entonces me he leído la obra completa de San Juan de la Cruz. Y he tenido unos sentimientos extraordinariamente ambivalentes. Mientras lo estaba leyendo, le dije a la directora de exposiciones: oye, resérvame el año que viene, que voy a dar un par de conferencias en la Fundación sobre San Juan de la Cruz. Cuando la terminé, dije, es que tiene cosas que no me gustan en absoluto, pero otras cosas que son absolutamente maravillosas, pero digamos de su prosa, ¿no? Hay cosas que no me gustan en absoluto. Tengo en Dignidad, le dediqué una especie de texto, igual que a Cervantes, a Fray Luis de León. También me leí la obra completa. Sí, el estilo elevado. Sobre el estilo elevado. ¿A quién le dedicaría yo? ¿A quién me dedicaría yo una biografía? Ayúdame. No lo sé. A ver, sería muy... Claro, la cuestión es que cuando pensamos en biografía siempre pensamos en autores del medievo en adelante. Claro. Porque escribir una biografía de Sócrates, por ejemplo... Claro, las hay. Lo que pasa es que hay el texto... Hay bueno, Platón. de Tobar, acuérdate. Sí, hay Tobar, y que hay vida de Sócrates, claro. Pero claro, que es así de gordo, pero que luego... Bueno, tiene Genófanes, y la fuente de Genófanes es útil frente a la de Platón, pero es que casi todos son hipótesis, ¿no? Claro, claro. No escribió nada. La gente que no escribió nada. El otro día, yo tengo un seminario con 2 amigos, todos los domingos, y ahora estamos revisando toda la filosofía y literatura presocrática. Todo, o sea, toda la literatura que decir los líricos. El próximo domingo tenemos los himnos homéricos, ¿no? Entonces, el domingo anterior fue Parménides. No escribe una palabra. Me encantaría leer una biografía de Parménides con fundamento. Bueno, sabes que ya prácticamente estamos en el off the record. Igual que hay 2 muertes para Lucrecio, no está la muerte antes de la vida y está la muerte después de la vida, pues aquí estamos en el off the record post entrevista. Hay un autor italiano que ha sugerido que Parménides, como otros filósofos, Heráclito sabíamos que era familia de reyes, probablemente tuvo funciones de dirección política. Y se han encontrado... Parménides. Sí. Y se han encontrado, por lo visto, cuando habla de lo uno, etcétera, hay algunos que están empezando a hacer una lectura política de Parménides. Parménides, como por lo visto se han encontrado incluso monedas con acuñaciones que pueden estar vinculadas con la familia de Parménides. Bueno. Y entonces, que la llamada a la unidad o al ser... sería una llamada política al final. Entonces hay algún autor, hay César Aira. César Aira tiene un libro. Sí. El novelista tiene un librito muy pequeño sobre Parménides. Y entonces, bueno, pues sería una... No, sí. sería como los de Shakespeare, cuando se escriben las biografías de Shakespeare, que es un trámite, prácticamente todos los escritores anglosajones han escrito algo relacionado con Shakespeare y muchas veces... Yo me leí la de Croy, que no me gustó de mucho, y en cambio me leí... ¿Cómo se llama este hombre? El que es un gran divulgador. Vino aquí el presidente de la Asociación de Shakespearianos Españoles, le digo, ¿cuál es la mejor? Y me dijo la de este hombre, que ahora no me acuerdo, pero que es un divulgador muy conocido. La leí y me encantó. ¿La de Bloom? No, porque esa es la del canon. Sí. No, es... Me tendría que controlar. Un tío que tiene un libro, un bestseller que se llama Una historia de casi todo. Vale. Y que es un divulgador. Bueno, pues escribió una biografía de Shakespeare
que me pareció buenísimo. Otra cosa es que a mí lo que me pesa es Shakespeare, porque no participo de la devoción Shakespeare. Y por razones que dentro de unos años hablaremos si quieres. Me impresionó mucho la influencia que de Parmenides que tenía de ¿cómo se llama? Del que te he dicho antes, del que te he dicho antes. ¿De Xenófanes dices? No, del que viene a dar una del que hablamos el domingo pasado. Ay, Dios mío. Bueno, claramente estamos ya. Esta que ahora nos apaga, Bueno, que lo que corta aquí y di que ha sido un placer conocerte personalmente y que he disfrutado mucho de la conversación y que no me extraña que tenga mucho éxito tu canal de YouTube y que además entrevistas a gente de lo más variado, ¿no? Sí. Pues eso, desde Fernando Savater, que le entrevisté en su casa, que está por aquí cerca, detrás, sí. hasta Yumbif. Y siempre un poco con un enfoque, pues eso, filosófico, mundano en el sentido Grato. Pues nada, pues cerramos aquí, un saludo y hasta la próxima.